que había una mujer que lo amedrentaba, ese profeta, y se conformó diciendo, me voy a morir, ya está, listo. Yo ya lo que tenía que hacer lo hice. Y es donde el enemigo comienza a trabajar en nuestra mente. Y en ese desierto aún el Señor envía a los ángeles para fortalecerlo y llamarlo y llevarlo a un lugar y decirle, ¿qué estás haciendo acá, Elías? ¿Qué haces escondido en la cueva? Mira al que está a tu lado y decirle, ¿qué haces escondido en tu cueva? Amén. Entonces volvemos nuevamente al título. Debemos hacer cambios para tener resultados. Solo usted sabe cómo está en su vida espiritual, cómo usted está en su vida familiar, en sus relaciones, en su vida laboral. Pero hay que hacer esos cambios para producir una transformación. El único que no produce cambios y es inmutable es Dios. ¿Sabía eso? Dios es el único que no cambia jamás. Él es Dios. Pero el hombre, al venir de una naturaleza caída, nosotros constantemente hemos salido de Dios y hemos hecho las cosas que no correspondían. Y naturalmente, diga conmigo, naturalmente, queremos volver a lo mismo. Muchas veces no conscientes, sino inconscientes, pero queremos volver nuevamente a la vieja vida, a corrernos de Él. Por eso el Señor constantemente por medio de su palabra y dice que es viva y es eficaz, más cortante que ¿qué? Que espada de dos filos que penetra y parte, ¿no es cierto? Porque la palabra es lo que te mantiene vivo y la palabra es lo que te transforma. Y la palabra es lo único que puede producir en tu vida y en mi vida ese despertar o ese avivamiento para producir un cambio, para producir un momento de fe, para producir un momento de esperanza, de fortaleza. Y yo tengo dos textos para comenzar en esta mañana. Si usted me acompaña al libro de Isaías, ¿qué podemos leer de Isaías? ¿Qué capítulo? Muy bien. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y qué más, y leche. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Si tenés una necesidad, tenés que producir un cambio. ¿Cuántos me dicen amén? Si vos ves que estás teniendo hambre, ¿qué hace usted al mediodía cuando tiene hambre? ¿Qué hace? Come. Porque hace un cambio. A la mañana cuando suena el despertador y tiene que ir a trabajar, ¿qué hace usted? ¿Se queda en la comodidad o hace un cambio y se va? Lo hace. Entonces, usted está en este lugar. Decirle que está a tu lado, te felicito, decirle. Qué bueno que estás. Usted tuvo que querer un cambio para poder estar acá. Porque si usted hubiese querido lo mismo, se hubiese quedado en casa tomando mate. ¿Cuántos me dicen amén? Los hermanos que están en el ministerio, los porteros, los de sonido, los multimedia. ¿Usted cree que ellos hacen, primero que aman a Dios, pero para poder estar tienen que hacer un cambio, salir de la comodidad? Ellos pelean sus propias batallas, no crea que no tienen problemas. Ninguno de los que está trabajando para el Señor. Los que fueron ayer a predicar, tuvieron que querer salir de ese lugar de estancamiento y producir un cambio en sus vidas para que la cosa sea distinta. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me va entendiendo? Y el Señor nos habla en este año diciendo, si estás pasando por algo, para un cachito, tenés que producir un cambio en tu vida. Y el cambio, ¿saben qué? Dios tiene poder para todas las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Dios dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo lo que existe. Existió, existirá. Dios es el primero y es el último. Pero ¿saben qué?
Él está pidiendo a su pueblo, Él está pidiendo a su iglesia que tenemos que tener un cambio de actitud y de pensamientos para lograr aquello por lo cual hemos sido llamados. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué oré antes de comenzar la palabra? Por aquellos que nos cuestan, porque yo sé que cuesta predicar, cuesta compartir, pero tenemos que hacer un cambio. O sea, si me cuesta, yo no puedo. ¿Usted entiende que tiene un llamado? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Usted sabe que no es por casualidad que Dios lo ha elegido en su familia? Y yo creo que la mayoría de los que están en este lugar tenemos familiares que están alejados de Dios. Hijos, primos, tíos, esposos, esposas, parientes. ¿Y usted cree que por casualidad Dios lo puso a usted en esa familia? Dios lo ha puesto a usted para que usted sea ese agente de cambios espiritual. Para que usted entienda y comprenda que no solamente tenemos que vivir de sus beneficios, sino que también que tenemos que llevar los beneficios de Dios a aquellos que no lo tienen. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Mire lo que dice aquí uno de los hermosos profetas llamado Ageo capítulo 1, versículo 2. Ageo 1, 2. Si no lo tiene, no se haga problema, porque creo que lo tenemos acá atrás. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Quién habló? Dios. Diga conmigo, Dios. Diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa del Señor sea, ¿cómo? Reedificada. O sea, estaban, diga conmigo, cómodos. ¿Cómo estaban? Cómodos, tranquilos, panchos. Estaban estáticos, estaban buscando sus propios beneficios, estaban detrás de lograr sus sueños, querían lograr sus sueños, tener su propia casa, tener su lugar de descanso, quizás tener la carreta último modelo, o quizás el caballo mejor, no sé, o el burro, no sé quién tenían ahí, pero ellos querían tener lo mejor y se dedicaban, ¿saben qué? Para sí mismos. Para sí mismos. Pero diga conmigo, Dios ve todo y Dios conoce todo. Y dice aquí el profeta, ha llegado aún el tiempo, y muchos dicen, no, pero no es el tiempo, porque ¿sabe qué? Este es el tiempo para que yo me dedique a mis cosas. Dice la palabra del Señor que primeramente que tenemos que buscar nuestras cosas y todo lo demás será añadido. ¿Dice eso? ¿Qué dice? El reino. ¿Y qué es el reino? Es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios quiere decir que estoy bajo las leyes del que reina. ¿Se entiende? Entonces ya no es nuestra vida, sino es la vida de Dios en nosotros. Dice el profeta, tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. El Señor le dijo, basta, tenés que hacer un cambio, pueblo, tenés que hacer un cambio en tu vida. Tenés que hacer un cambio en tus pensamientos, en tu ideología. Tenés que hacer un cambio, porque yo no te llamé para eso. Dios te llamó para que extienda su reino. ¿Cuántos me van comprendiendo en esta mañana? Dios no te llamó para que reedifiques tu ranchito. Con mucho respeto, entiéndame, no se me sienta mal. Que reedifique su casita. O sea, eso es parte, diga conmigo parte. Y eso viene por añadidura. Si yo busco primero el reino, y sigue diciendo el profeta, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está como desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre ¿qué? Sobre vuestros caminos. Hace un cambio, diga conmigo, hace un cambio. Cambia. O sea, vas para allá, anda para el otro lado. Hay algo que le estamos fallando a Dios.
Dice, ¿vos creés que el Señor es esto nada más? ¿Y que te dediques solamente a tu vida mientras miles y miles de personas se van yendo al infierno? Usted sabe que la venida de Cristo está cerca, está pronta, están las señales. Jesús viene a buscar a su pueblo. Y esa es la fe que a usted y a mí nos sostiene, saber que nuestro Redentor vive y que Él vendrá a buscar a sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿el propósito cuál es? ¿Vivir en lo que yo quiero o hacer un cambio para llevar mi familia, mi casa, mis amigos, llevar a mis vecinos a la presencia del Señor? ¿Cuántos me dicen amén? Perdóneme que sea tan drástico, ¿sí? Pero usted sabe que es responsable por la gente que afecta. Dios le va a pedir cuenta a usted y a mí por las personas que están en torno nuestro, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y muchas veces en vez de ser luz, somos ¿no? Ni una cosa ni la otra. Y el Señor dice, yo te he puesto en un círculo. ¿Cuántos tienen amigos que no conocen al Señor? ¿No? Levante su mano. Bueno, usted sabe que esos amigos, compañeros de colegio, de estudio, de trabajo, que no conocen a Dios, ¿no están por casualidad en torno suyo? ¿Sabía eso? Si no lo sabe, lo entiende hoy. Dios mueve a sus hijos en lugares estratégicos para que produzcan cambios, transformaciones en el mundo espiritual. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Entonces, usted y yo no tenemos un entorno de personas para asociarnos a ellos. Dice que ellos se conviertan ¿a quién? A ti y no tú a ellos. Vos sos luz y sal de este mundo que no la tiene. Mire, ¿sabe que yo estoy comiendo? ¿Cuántos comen sin sal? Ya me acostumbré, ¿no? Aparte a mí me gusta, yo como todo. Y cuando a veces pruebo algo con sal, ¿no? La sal es lo que muchas veces te da vida. Y usted es ese instrumento de sal para un mundo desabrido, para gente que no tiene esperanza. Esta hermana, que ahora es nuestra hermana en la fe, que estaba en esa plaza, con tanta necesidad, sea cual sea la necesidad. Pero la mayor necesidad que tenía esa mujer era tener su corazón vacío. Esos adolescentes tenían su corazón vacío. Esas personas que usted predica tienen el corazón vacío. Y el Señor dice, tenés que hacer un cambio para tener un resultado. Hay que hacer algo diferente de lo que hacías hasta hoy para lograr algo diferente en el mundo espiritual. Digamos un fuerte amén. Buscás mucho y allá es poco, encerráis en casa. Y yo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros lluvia y la tierra detuvo su fruto. Esto está hermoso para predicarlo en otro momento, pero usted léalo y analice su vida. Analice su vida si ve que todo está estancado, que todo está paralizado, que todo se ha detenido. Y uno dice, pero ¿cómo es la cosa? Y Dios te dice, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está puesta tu vida? Porque por eso se detienen las cosas. Y uno le echa la culpa al diablo. Y está ese cuento que todos conocemos, que estaban todos en una reunión y el diablo estaba sentado en la escalera, afuera. Y pasa un ángel y le dice, ¿qué te está pasando a vos? Y lloraba el diablo, pobre diablo. Y dice, ¿qué querés? Y todo me echan la culpa a mí de lo que pasa ahí adentro. Y a veces le echamos la culpa al diablo, pero en realidad fuimos nosotros los que hemos detenido
la mano de Dios. Elías. El problema de Elías no era el desierto, el problema de Elías era que él detuvo la mano de Dios. El problema de David no fue esa mujer, el problema de David fue que él se detuvo, se estancó, creyendo que lo que estaba haciendo era correcto. Léalo todo el texto, no nos da mucho porque si no, no lo puedo predicar. ¿Y qué está haciendo pastor ahora? Estoy haciendo un comentario. Esta es la introducción. Diga conmigo, tenemos una necesidad de una transformación. ¿De qué? De una transformación interna y externa para lograr cambios en nuestras vidas. Le vuelvo a decir, lo peor que nos puede pasar es decir estoy bien. Lo peor que nos puede pasar es poner excusas. Cuando hay un Dios que conoce todas las cosas, cuando hay un Dios que te dice ya, es ahora, no es tu tiempo. Veo que hay gente que dice, bueno, cuando, no sé, compre vamos al auto. Cuando compre el auto voy a servir a Dios, porque lo que me falta es el auto. ¿Y usted cree que el problema es el auto o el problema es esto? ¿Dónde está el problema? Cuando se convierta mi esposo voy a servir a Dios. ¿Usted cree que el problema es el esposo? ¿Dónde está el problema? Entonces hay que hacer un cambio interno y externo para lograr transformaciones en nuestras vidas. Mirá el que está al lado tuyo y decirle, por eso me senté al lado tuyo. Si seguimos repitiendo lo mismo, no podemos esperar cambios en nuestras vidas. Dice el texto de Ageo, por eso se detuvo el cielo. ¿Cómo, Señor, no me bendecís? Y Dios te dice, no tengo ningún varón acá. Vení. Dios te dice, ¿cómo no voy a detener el cielo? Yo no soy el que detengo el cielo, sos vos el que detenés el cielo. ¿Cuántos años de cristiano tenés? 20 y muchos. Dentro de esos 20 y muchos, o 10 muchos, o día muchos. ¿No entendiste que yo soy el proveedor? ¿No entendiste que yo soy el que te da la vida y las fuerzas y el trabajo? Te dice Dios. Entonces tiene que existir un cambio interno y externo, diga conmigo, y externo, para lograr una transformación en nuestras vidas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Tenemos que evaluar. Algo que no me gustaba mucho cuando estudiaba eran las evaluaciones. ¿A cuántos les gustan las evaluaciones? Nada, allá al fondo, a Julio. No, a Julio le gusta. Bueno, Julio, esto es para nosotros. A mí nunca me gustaron. Y, mi apellido es con S, entonces siempre estaba en lo último, ¿no? Y cuando estaba en el secundario le pedía, estaba, o sea, lejos de Dios, estaba muy lejos. Pero le pedía en ese momento a Dios, ¿no? Que no me llame, Señor Jesús, por favor, que no me llame. Y claro, no entendía nada y cruzaba los dedos, no sé, hacía cualquier cosa, que no me llame. El problema era cuando empezaban al revés, que era tercero. Ahí era el problema. Entonces dijimos, tenemos que evaluar nuestra forma de pensar, y tenemos que estar dispuestos a desaprender, y esto es algo que no queremos, diga conmigo, no queremos, desaprender. Tenemos que dejar lo que hemos aprendido para comenzar a aprender lo que Dios tiene. Le vuelvo a decir, llegamos al Señor con muchas mañas. ¿Con cuántas? Muchas. Individualismo, egoísmo, todo lo ismo que usted se imagina, lo tenemos. Y llegamos al Señor y queremos que por arte de magia se vaya todo. Y el Señor te dice, no, lo único que va a transformar tu vida es la palabra, la fe.
Entonces llegamos con todo eso al Señor, el Señor te dice, no, tenés que cambiar para que yo pueda usar tu vida. Te hago una pregunta, qué hermosa taza camino, después le digo quién hace estas tazas, son hermosas. Llegó una a mi casa de estas, ¿puede ser? Cambio, diga conmigo cambio porque el pastor se perdió. Perdón. Ay, pongo a hablar lo que no tengo que hablar, claro. Dispuesto a desaprender hábitos, diga conmigo hábitos, conductas, pensamientos. ¿Conoce a alguien mañoso? ¿Obstinado? ¿Terco? Bueno, todo eso somos nosotros. Somos todo eso y mucho más. Somos así. Entonces volvemos nuevamente. El gran secreto es adaptarnos a reconocer esos cambios en nuestras vidas. El secreto de todo es decir, yo necesito cambios para mi vida, cambios para mi familia, cambios para el trabajo, cambios para servir a Dios. ¿Me va comprendiendo? Acompáñame al libro de 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, el verso 18, ¿lo encontró? Dice, por tanto, todos nosotros, ¿quién? Todos nosotros, dice Pablo en esta carta. Mirando a cara descubierta como a un espejo a la gloria del Señor. ¿Somos qué? ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma ¿qué? Imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo estaba diciendo que el cristiano tiene que ser transformado. ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Transformado. Ahora recuerde, no puedo ser transformado si yo todavía mis pensamientos siguen atados a un pasado. ¿Me comprende? Si yo sigo como la esposa de Lot, sigo mirando hacia atrás, mi vida se detiene, mi vida se paraliza y la simbología de una estatua de sal, esa simbología significa que te detiene, te paraliza. Cuando alguien no solamente mira, sino su corazón está en el pasado. Digamos un fuerte amén. La transformación en la palabra, dice que la palabra, transformación, viene o deriva del griego y significa metamorfosis. ¿Qué significa? ¿Quién? Fosis. Es la misma que sucede cuando hay un gusano, y no es Mariano, sino un gusano, y se transforma ¿en qué? En una mariposa. Tuvo que producir un proceso de transformación, diga conmigo transformación. Esa transformación llevó a la larva, al gusano, a cumplir el propósito por lo cual era un gusano, que era ser una mariposa. El problema está que muchas veces los cristianos seguimos siendo larvas, gusanos, porque no queremos ser transformados, no queremos salir de ese capullo porque estamos cómodos, tranquilos. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba en la panza de mi esposa, le decía, quédate ahí adentro porque afuera no sabes lo que te espera. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando son chicos y ahora adolescentes digo, quédate así, hijo, porque no sabes cuando seas más grande va a ser peor esto.
Ahora no es nada, ahora tenés que estudiar, llegar, hacer la tarea, comer, dormir, jugar, y esa es tu vida. Pero cuando tengas una responsabilidad, ¿no? Qué distinto que es. Entonces hay mucha gente, vio que hay uno, yo conocía, creo que vos sobre todo, conocía a una persona ya grande, un hermano cantante, que tenía ya como casi 50 años y todavía seguía, no quería salir de ese capullo. No quería, él no quería. Decirle que está a tu lado, tenemos que salir para ser mariposas. Y cuando la mariposa comienza a volar es hermosa, los colores, pero sigue, si esa mariposa no saldría, no produce esa metamorfosis, que es algo natural, es algo biológico. Fíjese que se produce en el cristiano exactamente lo mismo. Llega el momento donde tenés que salir de ese capullo para lograr el propósito por el cual fuiste creado. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. Pablo hablaba en la carta a los Corintios y él decía, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. La misma gloria y la imagen de Dios está sobre ustedes, ¿sí? Y somos transformados. Pero para ser transformadas tengo que querer ser transformados. Tengo que dejar para avanzar. Veo que muchas veces la palabra, él dice, mirando al Señor, dejando todo donde, atrás, porque hay cosas que hay que dejarlas para poder avanzar. Si no, mi vida seguirá siendo siempre la misma. ¿Se acuerda de ese que decía, estás igual? ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan? Estás igual, ¿no? Y pasan los años y estás igual, con las mismas mañas, con los mismos enojos, con la misma niñería, estás igual. No entendés que tu vida tiene que ser transformada, cambiada por el poder del Espíritu Santo para ser esa mariposa que pueda alcanzar a multitudes, a gente o quizás a una sola persona. Porque soñamos con multitudes. ¿Cuántos me dicen amén? Soñamos. ¿Qué evangelista no quiere, no es cierto, que predicar a multitudes y que todos vengan llorando al altar? Yo creo que es el sueño más grande de un evangelista. ¿Qué pastor no quiere que la iglesia esté llena y sobre? Yo creo que es el sueño, porque uno anhela, ama las almas y quieren que todos vengan, se arrepientan, busquen a Dios. Pero si yo sigo siendo esa larva, usted me comprende, no estoy hablando de nada ofensivo, usted me entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Si sigo siendo ese niño, si sigo estando dentro del capullo, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a lograr aquello, dice Pablo, asir por lo cual fui asido, por lo cual fui buscado? Dios no te llamó a vos para hacer plata. Gloria a Dios, hacer plata, decir que está tú no hacer plata. Pero Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para las almas, la vida, la familia, los hogares, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los que se quieren suicidar, los que están moribundos, los que están en los hospitales, los que están en las clínicas, los que no tienen esperanza, los que han sido quebrados, rotos por un sistema satánico. Dios te llamó y me llamó para eso. El tema es que tengo que querer ser transformado. Mientras siga en ese estado y ponga, siempre le digo que el cristiano es poderoso en que en las excusas. Somos especialistas en buscar el punto justo de decir, bueno, esto es así. Pero ¿sabes qué? Dios conoce nuestro corazón. Y el profeta Ageo le dijo, es para ustedes. Imagínense las excusas que había puesto el pueblo de Dios. No, yo tengo que lograr lo mío, tengo que alcanzar mi sueño. Y Dios conoce la intención, pero también conoce el propósito por el cual fuiste creado. También sabe por qué fuiste llamado. También Él tiene tu vida en sus sueños. Siempre le digo, y a mí me gusta esto, como un padre tiene sueños sobre sus hijos, así Dios lo tiene sobre vos y sobre mí. Dígame un fuerte amén, dígame un fuerte amén.
Cuando recibimos a Cristo, fuimos regenerados en nuevas criaturas, donde tiene que existir cambios profundos, significativos, cambios radicales, cambios totalmente que salgan de lo que éramos. Porque si la luz no se pone, dice, sobre la mesita, ¿para qué sirve? Si tu vida no resplandece, ¿para qué Cristo fue a esa cruz del Calvario? La semana que viene vamos a celebrar la cena del Señor, y cada vez que uno celebra la cena a mí me conmueve. ¿Por qué? Porque yo creo que soy un inmerecedor de esa gracia. Yo creo que no merecía ni merezco la salvación. Yo creo que Jesucristo en esa cruz del Calvario sufrió, y por mis pecados, por mis transgresiones, por mis rebeldías. Y llegar muchas veces y decir, Señor, en esta cena mi vida tiene que ser distinta. ¿Cuántos me dicen amén? Tengo que cambiar pensamientos, actitudes, en lo que hablo, cómo soy, en mis metas, cambiar mi agenda, priorizar su presencia, su palabra, priorizar su obra, priorizar el servicio a Dios. Esos son los cambios, diga conmigo, cambios. Todo cambio y transformación es a través de dos cosas, diga conmigo dos cosas, la palabra y la fe. No hay fe sin palabra y no hay palabra sin fe. Y eso es lo que produce en usted y en mí esa transformación. Para lograr nuevos desafíos, yo puse esto lo escuché, diga conmigo, lo escuchó el pastor, no es autoría mía. Las excusas retrasan la promesa de Dios. ¿Ha puesto alguna excusa a Dios? ¿Sabe lo que pasa? Estamos retrasando la promesa de Dios. Las dudas postergan la promesa. Ay, yo no sé si soy llamado o no soy llamado. Ay, ¿tengo que estar ahí? No tengo que estar ahí. Las excusas, las dudas. Y lo tercero, el miedo y el conformismo. ¿Sabe qué hace? Mata los sueños de Dios. Si hay alguien que puede anular los sueños de Dios, es usted y soy yo. Miedo es lo contrario a fe. Y dice la palabra que sin fe, ¿qué pasa? Entonces, si yo tengo miedo, no tengo fe. Y si no tengo fe, no puedo ¿qué? Alcanzarlo al Señor. Es imposible, dice. Las excusas retrasan la promesa, las dudas postergan las promesas y el miedo y el conformismo mata el sueño de Dios. Puse, creerle al Señor no es una opción, diga conmigo, no es una opción. O sea, o le creo o no le creo. ¿Se acuerdan que leímos la semana pasada que aquel que se acerca al Señor tiene que creer que Él le hay y que Él es galardonador de ¿quién? De los que lo buscan. O sea, si yo estoy en esta mañana, en este lugar, porque creo en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Creo en el poder de Dios, dígame un fuerte amén. Creo en las promesas del Señor, dígame un fuerte amén. Entonces, si yo creo, no es una opción. Tenemos que animarnos a creer y aceptar lo nuevo, los desafíos. El más de Dios no es una opción, querido hermano. No se conforme con lo que es hoy usted. No se conforme con lo espiritual. Dice que lo de ayer ya pasó. Necesito lo nuevo de Dios. Necesito esa transformación en mi vida, necesito ese cambio, pero para poder hacerlo, yo tengo que creer en el Señor, creer en su palabra, actuar.
No, y si no sale, ¿usted cree que alguien que apuesta a Dios en buen sentido, que alguien que invierte su vida en Dios, en el servicio a Dios, en el amor a Dios, en lo que sea para Dios, puede ser defraudado? Jamás será defraudado. Mire, si hay alguien que recuerda, aún usted cuando ha movido una silla, ha venido a limpiar o ha predicado en este lugar, no importa la tarea que usted haga, si hay alguien que tiene memoria es el Señor. Si hay alguien que galardona es Dios. Y yo sé que lo que hacemos no es por eso, es por amor a ese Dios. Pero usted sepa esto, usted sepa que todo lo que haga para Dios tiene su fruto. Dígame un fuerte amén. Él desea ser encontrado por sus hijos y así poder tener en cada uno de nosotros esa confianza y esa seguridad. ¿Y esa qué? Por último, decirle que está a tu lado por último. Acompáñame al libro de Filipenses, capítulo 3. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tiene ahí? Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia es en la ley irreprensible. Pero, diga conmigo, pero, ¿cuántas cosas eran para mí qué? ¿Eran qué? Gracia. ¿Sabe que Pablo tuvo que pasar por el proceso, la metamorfosis de transformación? De ser un religioso a ser un hijo, de ser alguien importante a ser menospreciado y apedreado, de comer en los banquetes a pasar hambre y estar prisionero, de tener sueños propios para tener los sueños de Dios. En cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como qué, pérdidas. Hasta que usted y yo no estimemos las cosas como pérdidas, seguiremos dentro del capullo. Seguiremos siendo niños espirituales. Mientras nosotros no veamos las cosas de este mundo como pérdida. Dice, me gusta aquí, ¿por amor a quién? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor al cual lo he, ¿qué hizo Pablo? Perdido y lo tengo, ¿por qué? ¿Se da cuenta por qué el Señor le habla a Ageo, al profeta Ageo? ¿Me comprende? Y dice, es para ustedes ganancia. Es para ustedes el tiempo, y dice, todavía no llegó el tiempo de Dios. Y acá Pablo, en la carta a la iglesia de Filipos, dice, yo todo lo estimo como pérdida. Y acá en la Reina Valera dice por basura, y en el original es estiércol. Él estimaba todas esas cosas como algo que le daba repulsión. Ahora, ¿cómo me mido las pulsaciones espirituales cuando yo estimo toda esta tierra como ganancia? Cuando yo todavía no quiero ese cambio, esa transformación. Cuando quiero seguir adentro de la cueva. Cuando quiero seguir estando sobre la terraza. Cuando realmente lo busco a Dios por los beneficios. Usted sabe que Pablo tenía una posición tremenda. ¿Cuántos me dicen amén?
Y él no fue a Dios por los beneficios. Dice, por amor de Cristo. Por amor estimó todo como basura. Y quiero terminar leyendo este texto. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué es la justicia de Dios? ¿Por qué es la justicia? Dios va a hacer justicia sobre su vida. ¿Cuántos me dicen amén? Sobre su casa, sobre su familia. Pero ¿saben por qué? Es por la... Y la fe viene por la palabra. A fin de reconocerle y el poder de su resurrección, se me trabó la lengua, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que hace Pablo, prosigo por ver si logro tomar aquello por lo cual también he sido tomado. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome ¿dónde? Extendiéndome a lo que está delante. Su vida estuvo llena de cambios y desafíos. La vida de Pablo realmente nos alienta, pero también nos encausa y nos lleva a ver, ¿no? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi espiritualidad? ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Cuántos me dicen amén? Personas que sirven a Dios quejándose, enojándose. Y entender que, no, pero usted no sabe lo que yo soy. Y Pablo era tremendo. Pablo tenía un conocimiento, una sabiduría, un reconocimiento. Pero él dice que todo lo estimó por pérdida, por basura, por amor de Cristo. No hay cambios no hay transformaciones, si no hay cambios en nuestra vida, en nuestra actitud. La actitud de avanzar, la actitud de dejar las cosas atrás, la actitud que nos lleva a esos pensamientos que muchas veces nos detienen. ¿Cuántos me dicen amén? Y por último cierro con esto. No podemos servir y adorar a Dios si no hay una renovación en nuestra mente por querer cambiar. ¿Qué tengo que renovar? Fíjese, nuestra vida está determinada por nuestros pensamientos. El hombre lo que piensa, baja al corazón, lo ejecuta. Entonces, si no hay un cambio acá, y el cambio viene por la fe, ¿y la fe viene por qué? Mi pregunta es, ¿la palabra está transformando mi vida? ¿La palabra me está acercando a Dios o me está llevando cada vez más lejos de Dios? Como le decía recién, a lo que era yo antes. Ay, pero a mí me cuesta tanto. ¿No será un tema de que todavía no entiendo quién es Cristo? ¿No será un tema todavía de que no comprendo lo que hizo en la cruz del Calvario por mí y cuál era mi destino? El único que puede revelar eso no es ni su pastor, ni su mentor. El único que puede revelar eso es la palabra. Y si la palabra no está actuando en mí, siempre seguiré siendo, ¿sabe qué? Un capullito. Seguiré siendo ese gusanito que estoy protegido, cubierto, pero que jamás puedo lograr un propósito. El gusanito es alimentado, crece, es protegido, es cubierto. Pero usted sabe que cuando se transforma en mariposa se expone.
Pero para poder exponerse previamente, está revestido con sus defensas. Él se expone al frío, al calor, se expone a los animales, se expone. Y es así nuestras vidas. Tu vida y mi vida tiene que exponerse por la fe en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén? Póngase de pie, por favor. Y ahí donde estás, querido hermano, abrazá a la persona que está a tu lado. Nadie se quede solito, solita.